El centro permite resolver los A mí problemas me gusta el actuales. centro. La izquierda que lo posterga hacia el futuro. Bueno. Pero y ese Señores, mito, pero la izquierda sí. lucha para que todas las personas podamos tener una vida decente, digna, buenos ¿Sabes qué? ingresos. Claro Tenemos que invitar al programa a Matías Bosch, Ahí sí. porque él domina muy bien ese tema de los Claro. trabajadores, el Sí, tema sí, sí. salarial, de Claro la que reivindicación de esa lucha, ¿verdad? Que se conmemora el día de hoy y siempre aporta muchos datos relevantes Matías sobre la situación laboral del mercado laboral. Matías Bosch Sí. tiene las puertas muy abiertas de bien. este Muy Y bueno. espacio. sobre el brillante. sistema de Nieto, seguridad y él lo social. El sabe. profesor Juan Bosch. Él lo sabe, él tiene las puertas abiertas de este espacio. Matías Bosch, independientemente de que usted esté o no de acuerdo con sus ideas, aporta al debate nacional Así con es. argumentos. Con argumentos. Y eso es lo que yo particularmente valoro. No estoy de acuerdo con todos sus planteamientos, pero siempre respeto el derecho a emitir sus opiniones. Y es un de gran aquel intelectual. Un apasionado. Y no es un soberbio. apasionado del tema. ¿Eh? No es soberbio. No es Oh, petulante. wow. Miren, no una es nota refrescante. afrentoso. ¿Cuánta falta me hace el maestro? Ay, Padre amado, bendito. Don Álvaro reprende, Alberto. Señor, Vamos a invitarlo cuando reprende. esté aquí en el país. Reprende ese Vamos a espíritu, invitarlo, señor. Miren, vamos a invitarlo. Él no está el dato residiendo en el país. importante. Él, entiendo que está haciendo una investigación en una universidad de Chile, si no me equivoco. Excelente. El dato importante a propósito por de la ahí. celebración de este día y el por qué Estados Unidos tiene otro día para el Día del Trabajo, que es el 1 de septiembre de cada año, es en honor a la marcha o al desfile que realizaron los Caballeros del Trabajo o los Knights of Labor, como le llaman allá. Se produjo por la movilización que se había establecido en Toronto, Canadá primero. O sea, fue una inspiración lo que sucedió en Canadá para lo que pasó posteriormente en Estados Unidos, para que la gente sepa por qué en Estados Unidos no se celebra un 1 de mayo, el Día del Trabajo, sino un 1 de septiembre. Okay. Señores, yo quiero brevemente, ¿verdad? En este momento de noticias, dar una información sobre un comunicado público que aparece publicado en el periódico Diario Libre del día de hoy sobre la empresa de inversiones EIL SRL, que es la empresa propietaria del Jet Set. Dice este comunicado lo siguiente: Santo Domingo, 1 de mayo del año 2025. La empresa de inversiones EIL SRL, propietaria del establecimiento conocido como Jet Set, desea comunicar al país y a toda la comunidad afectada por el trágico colapso ocurrido en su inmueble que ha dispuesto un canal de atención directa para brindar asistencia solidaria a las víctimas del suceso o a sus causavientes que así lo requieran. Para tales fines, se ha designado al señor Domingo Antonio Moronta Costa, quien estará disponible a través del número de contacto 809-310-0015 para coordinar y ofrecer orientación sobre esta iniciativa de apoyo humano oportuno. Este gesto responde únicamente a un sentido de compromiso moral y solidaridad con las personas directamente impactadas por la tragedia, a quienes han perdido a un ser querido o han resultado afectados. A quienes han perdido un ser querido o han resultado afectados, les reiteramos nuestro respeto, cercanía y disposición de escuchar y acompañar en este momento tan doloroso para todos. La dignidad del ser humano, el respeto a las víctimas y el valor de la vida guían cada una de nuestras decisiones. Inversiones EIL SRL. Es un comunicado que sale publicado hoy de manera oficial en la prensa. ¿Verdad? Y a modo informativo quería comunicárselo a la gente. Así es. Otro tema interesante que hemos estado dándole seguimiento en el día de hoy, durante toda la semana, es las declaraciones de la ministra Farideh Raful y del director de la Policía Nacional, que generó bastante escozor en la prensa y en la ciudadanía. Bueno, la ministra Farideh Raful fue y se encontró con el dueño de la barbería y le pidió disculpas. Bueno, creo que lo recibió, ¿no? En su despacho. Sí, del Ministerio de Interior y le Policía. pidió disculpas. Y de manera hasta medio de chanza, se vio muy distendida esa reunión, muy agradable. Y creo que es un gesto apropiado. Un gesto apropiado. Evidentemente, hay un asunto de fondo que tiene que ver con políticas públicas y hasta con una actitud que se percibe desde el Estado de coacción de libertades. Eso debe variar, pero yo siempre he pregonado porque cuando se comete errores, y errar es de humanos, el paso más honesto, el paso que más aporta
es el arrepentimiento y el perdón. Y creo nobleza obliga. Y nobleza obliga a reconocer y valorar esta acción de la ministra Farideh Raful. O en buen dominicano, si se mete la pata y se saca tiempo, se Mira, queda bien. Yo creo, Hipólito Mejía decía eso. Hipólito le decía, yo estoy de acuerdo contigo realmente. Yo creo que fue un buen gesto pedir perdón, ¿verdad? Por ese exceso que se cometió, haberlo recibido, de alguna manera buscar conciliar en una situación como esta. Y ella, el hecho de que pida perdón, ¿verdad? Admite el exceso que se cometió. Yo valoro también de manera positiva que ella asuma esa actitud. Ojalá y que la mantenga, y de eso se trata, porque cuando uno hace una crítica no es a la persona, es a la política pública que se está aplicando, y el hecho, por ejemplo, de ella ya desdecirse, ¿verdad?, de esa expresión que sonó muy soberbia y esas descalificaciones a la prensa, y hoy asumir ese perdón y pedirle perdón a la persona, al afectado y al país, porque eso hay que hacerlo extensivo. Yo creo que es un gesto. No, pero yo creo que eso fue un gesto. ¿Dónde tuvo el... Yo creo que eso fue un gesto. Es un gesto apropiado. Fue un gesto apropiado. Por lo menos yo lo interpreto así. Y yo he sido duro. He sido crítico con la ministra de Interior y Policía. Sí, pero no es un tema personal. Pero claro, no es un tampoco. tema personal. Claro y si pide perdón, entonces. Ni es ¿verdad? una fijación, ni una obsesión que tenemos creo con la que lo ministra. hizo positivo. Ojalá y que mantenga esa actitud. E insisto, Julio, hay asuntos de fondo. Claro, que porque eso- uno reconoce el gesto. El gesto, Ahora, uno claro que espera sí. que el gesto venga acompañado de políticas públicas respetuosas a la Constitución Claro, una y a cosa las no libertades quita de la los otra, ciudadanos. lo Exacto. otro que tiene que hacerse, la otra Exactamente. investigación que tiene que hacerse, pero yo lo valoro de manera positiva. Yo quiero un poco, desde mi óptica, precisar lo que entiendo que ocurrió. Yo creo que hubo una reacción en pleno de la sociedad, enfrentando el desborde de autoritarismo y control que se reflejó en esa acción, que ya no, o sea, donde ocurrieron varias cosas. Primero, se mintió públicamente, publicando unas imágenes de un supuesto expendio de bebidas alcohólicas, que quedó desmontado posteriormente en una entrevista en el Nuevo Diario por parte de ese joven, donde él demostró que ahí no se vendían bebidas alcohólicas. Esa combinación de autoritarismo de parte del jefe de la policía. Pero perdón, no solo las imágenes. Correcto. Es que el expediente que se le preparó, donde se reporta el hecho, la policía establece que hay un expendio de bebidas alcohólicas. O sea, mintió Correcto. O sea, la policía mintió, luego la ministra subió unas imágenes mintiendo también, acusándolo de vender bebidas alcohólicas. Luego eso queda desmontado con una investigación periodística. Entonces, ante la indignación popular, no quedaba otro camino que hacer una acción de relaciones públicas. O sea, hacer coincidir el almuerzo de los medios corripios con una petición de perdón a esta persona y un cambio completo de actitud ante el backlash en términos de opinión pública, porque señores, ya la sociedad lo que estaba viendo no era un tema de establecer orden en donde hay desorden, sino un afán de control por encima de los cánones democráticos. Entonces, si tú escuchas sus palabras, ella dice, le pedimos excusas a él. Y por primera vez, luego de muchos meses de exceso, hace el primer llamado a que la policía no cometa excesos en contra de la población, cosa que hemos venido diciendo desde aquí. Desde el día cero. Desde el día cero, porque Así es. la posición crítica que hemos tenido alrededor de estos temas no tiene que ver con ella en términos personales, aunque ella lo personaliza todo. Y debo ser claro alrededor de eso, y después haré algunas revelaciones de acciones de parte de Sí, porque no ese puede ser ministerio y solamente persona. En el show de mediodía que tú hables de... Te seguimos, No, voy a hacer algunas revelaciones Claro, de por algunas cierto. acciones. Lo voy a mantener todavía Por cierto. en silencio, pero voy a hacer algunas revelaciones de intolerancia y de Hablando- acciones para acallar a los opositores. Hablando ¿Cómo? del Sí, show así del mismo. mediodía, el programa más visto de este país. Y por eso ayer le dije, Rompiendo. no se lo dije ayer, se lo dije a Sí. principio de la semana pasada, pero ayer lo subí en las redes sociales. Ah, bueno. Y no es a ella, no es a la persona, porque yo con las mujeres soy más que un caballero, siempre lo he sido.
puedo tener diferencias de criterio con alguien, sin embargo, sé mantener esas diferencias en el plano de lo político. Pero a la ministra, a la política, le digo, a ella, a su entorno y a su partido, donde quieran, como quieran y cuando quieran. Hablando del show. Entonces, digo esto, y ya lo saco de ese plano para volver al tema. Eso es lo que ha ocurrido. O sea, lo que ha ocurrido es que ha habido, y yo quiero felicitar. Antes de que se vaya la gracia del show del mediodía, antes de que se vaya la gracia, el programa más visto de este país, liderado por Iván Ruiz, ahí está mucha gente brillante como Paz. Me dicen que por ahí, en un momento, yo escuché un rumor de que estuvo un economista insolente, afrentoso, en ese programa, y se quejó de que le dieron pocos minutos. Pero llévate de lo más. Reprende Y le ese dicen, espíritu, y le dicen, ¿y usted sabe cuánto cuesta el minuto en la televisión? Oye, lo que te voy a decir, mira. Sal de ese yo a quien cuerpo. quiero felicitar de manera real y clara es a la sociedad dominicana por enarbolar con gallardía, con fuerza y sin ambigüedad los valores democráticos que caracterizan a la República Dominicana. Es que aquí, llámese como se llame, y esté en la posición de poder que esté, hay una línea que no se puede cruzar. Aquí las libertades públicas hay que respetarlas y utilizar el argumento de poner orden para establecer control y un estado policial. Aquí nadie lo va a aceptar. Eso es lo que ha ocurrido en la realidad. Y qué bueno que con esta reacción airada de la población, la prepotencia, la arrogancia, el rueden, terminó sucumbiendo ante lo que tenía que ocurrir. Entender que usted no es absoluto. Yo le dije aquí algo claro que se lo reitero. Usted se ha estado calzando los tristemente célebres zapatos que en la administración de Danilo Medina tenía puesto Jean Alain Rodríguez. Rectifique el rumbo, que al Estado no se va a golpear. Al Estado se va a resolver problemas de la gente. No, pero independientemente de lo que acaba de afirmar mi compañero, yo pienso que hay que saludar la actitud de Faride de primero dialogar con el afectado, de abrir, ¿verdad?, ese espacio. Es cierto que hubo muchas críticas, que eso quizás generó una presión, pero hubo lo que nosotros en varios momentos dijimos, o sea, hay que rectificar de sabios y hay que escuchar y poner el oído en el corazón del pueblo y comunicar más. Yo pienso que este es el camino que le conviene a la gestión. No solo a ella como figura, sino a la gestión del Ministerio de Interior y Policía y al país. Porque al final de cuentas de lo que se trata es de que las acciones que se desarrollen desde el Ministerio de Interior y Policía pues tengan el efecto que la población espera, siempre evidentemente garantizando los derechos fundamentales y las libertades públicas que tanto ha costado consolidar en la República Dominicana, porque para nadie es un secreto que ese ha sido un proceso que siempre se han consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las distintas constituciones que hemos tenido, pero aplicarlo en la práctica ha sido un proceso que ha costado mucho trabajo y que costará todavía más esfuerzo, porque hay que reconocer que la Policía Nacional es una entidad que tiene una cultura una cultura muy arraigada de todo tipo. Sí, de autoritarismo. De autoritarismo, pero también mafiosa, hay que decirlo, ¿no? El comportamiento de muchos policías deja mucho que desear y se asocia o se parece mucho a lo que ellos persiguen, es decir, a los comportamientos delincuenciales. O sea, esto de mentir no es nuevo y se hacía en los 12 años en cosas más graves, evidentemente, tampoco guardando las diferencias, pero se montaban expedientes y bueno, y en tema de droga, y hay muchísimos casos. Acuérdense el video aquel famoso del allanamiento donde se le pone una pistola a un individuo debajo del colchón, yo no sé si ustedes lo recuerdan, hace un tiempo, y en el día a día se producen este tipo de situaciones en los barrios, sobre todo afectando a personas más vulnerables, evidentemente. Entonces yo pienso que esto es parte de la reforma que todos debemos apoyar, una reforma de mentalidad en la policía,
incluso se evidenció en el propio jefe de la policía cuando decía que la barbería no puede estar abierta después de las 12 de la noche. Cuando no hay nada que impida que una barbería trabaje 24 horas, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que esa es la actitud correcta de la ministra. Y así como criticamos en algún momento las medidas y de la actitud quizás autoritaria, también debemos reconocer que por lo menos ha dado un giro positivo de abrir un espacio de diálogo y de reconocer errores. Eso es muy importante. Yo creo que, mira cómo está cosechando fruto de gente que le está reconociendo. Claro que sí, completamente. Que realmente va encaminada hacia la dirección correcta. Bueno, yo respetuosamente difiero de mis compañeros en cuanto al criterio de hablar de un estado policial, evocar dictadura, tiranía. Por lo menos veo que ahora están hablando de balaguerato, veo que estamos avanzando, la cosa como que está cambiando para mejor. Ya pasamos de Trujillo a Balaguer. Sí, ya vamos avanzando. Yo creo que eso es ganancia, pero en sentido general entiendo y lo vengo reiterando desde la Semana Santa. Ha habido un déficit enorme de comunicación, se daña el fondo con la forma, por usted no saber comunicar, y ese es un déficit que desde el Ministerio de Interior y Policía ojalá tomen en cuenta. ¿Tú crees que esto fue una crisis de comunicación? ¿Perdón? ¿Tú crees que esto fue una crisis de comunicación? Yo entiendo, bueno, vamos a contextualizar el hecho. Todo esto viene desde la Semana Santa. Perdóname, todo viene desde la Semana Santa. Quisiera, para edificación del oyente, contextualizar. Todo viene desde la Semana Santa, cuando se da a conocer un comunicado que no se socializó, no se mediatizó, no se llevó la idea al pueblo de cuál era la intención de la institucionalidad. Obviamente hubo una reacción porque son fechas sensitivas, y cuando se habla del constreñimiento, entre comillas, yo lo entrecomillo y lo subrayo, de libertades públicas, que entiendo no ha sido el caso, eso hiere un poco sensibilidades y es normal. Ahora, lo que yo veo humildemente es un reiterado ejercicio de comunicación deficiente de parte de Interior y Policía que le daña la intención, daña el fondo con la forma, y ojalá hagan los correctivos del lugar. Entiendo que un correctivo fue la invitación al joven de la barbería para dialogar con él, para pedirle excusas. Vuelvo y repito, si se mete la pata y se saca a tiempo, se queda bien. Yo pienso que son errores humanos que pueden corregirse, pero quizás hablar de dictadura, de estado policial, de trujillismo, pienso que no es el caso. Bueno, yo estoy de acuerdo con que es positivo el debate que ha surgido en torno a este caso y el compromiso de la ciudadanía con defender las libertades fundamentales. Virginia, vas a cambiar de tema. Exacto. Vamos a permitirle a Rafa terminar, que quiere comentar, y luego cambiamos de tema. Miren. ¿Tú sabes que esto vería? Déjame decirle algo. El pronunciamiento más altisonante a favor de las libertades públicas que he hecho en mi carrera lo hice con Chu Vázquez siendo ministro de Interior y Policía. En un momento que estábamos en medio de la pandemia y se emitió un decreto de toque de queda irracional que nos apresó desde las 12 del mediodía, un fin de semana, un sábado. Yo dije, a partir de ahora somos 10 millones de presos en la República Dominicana. Ese tuit tuvo más de 250,000 impresiones. O sea, fue... Y entonces me generó un gran debate con el oficialismo. Y me pronunciaba duro contra los abusos policiales en aquel momento, metiendo a gente obligado a la casa, interviniendo en domicilio. Pero por lo menos había un estado de excepción. Correcto. En este caso, ¿cuándo militarizaron el Congreso? La dificultad ha sido que teníamos técnicamente en la práctica un estado de excepción cuando se tratara de lo que la autoridad alegaba que era desorden, con una definición completamente ambigua. Señores, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe que los equipos musicales sean retenidos e incautados por el Estado. Y todo eso se lo estaba pasando por el forro la autoridad. Entonces, eso es lo que nosotros hemos enfrentado aquí. Y cuando yo digo que hay que felicitar a la sociedad, es porque esto no es casual, señores. Miren, lo que ocurrió ese lunes, con esa rueda de prensa donde el jefe de la policía hizo esos pronunciamientos diciendo que un policía controlaba un territorio, donde se le fabrica un expediente a un empresario, que usted podrá decir un barbero, no, un empresario. Un empresario, un emprendedor. Y además de todo, profesional.
estudiante de Derecho, de término. Totalmente. Se eclipsa. Hijo de pastores, un hijo de Dios. Como se dijo aquí, se eclipsa los pronunciamientos del presidente. O sea, el asunto tiene una dimensión tal que quedan eclipsadas las declaraciones del presidente de la República en la tarde, en la semanal, que debió ser la principal noticia del día. Entonces, señores, ¿qué iba a producir eso? Es que yo estoy seguro que hasta el propio presidente intervino para que haya un cambio de dirección ahí. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya esto estaba arrastrando a todo el gobierno. Ahí te concedo razón. Entonces, Sí, es así. Y si hubo la intervención del presidente, es de saludar. Pero siempre Desde está, el Tribunal de la Razón siempre te está la concede opción. razón. Hay una sentencia de razón. no quiero ser mezquino, no es un acto de no, es decir, la cosa no, sencilla. Esperen. Respeto. No te lo tomes el personal. respeto de Es ustedes. una broma, no te lo tomes Pero personal. yo entiendo que tengo... El tribunal. Espérate, que Pero nosotros es cuando en sentido con respeto, una sentencia. ¿o no lo es? Cuando Rafi cae en esa, Caramba, en esa hombre, condescendencia, bájenle algo. uno le entra como a la conga, te tenemos que entrar a ti también. ¿Pero y por qué? Si yo no he respetado a nadie. no hay que Yo entrarle a pretendo ser nadie. tribunal de la razón. Tú concedes, Simplemente te he expresado mi concedes. opinión. Hay una sentencia razonable. Yo creo, Sí, yo una creo que condescendencia. debe haber un Aníbal mínimo fue derecho a la objeto disensión. Yo entiendo del el ánimo. peso Yo del entiendo el ánimo. Ministerio de la Censura. Miren, conforme con las ondas hercianas tienen un tema, quizá en algún momento se solucione, pero no funcionan igual que en una tertulia entre amigos. Mientras ustedes cuatro hablaban, yo oía un poquito de cada uno de ustedes, pero a través de la radio no se escuchaba bien nadie. Es Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Si habla uno, se entiende y se escucha. Si hablan cuatro, no se entiende nadie. Por lo tanto, Eso es sería un cierto. ejercicio baladí que no tendría sentido. Miren, Rafa, todos tenemos hasta cierto punto razón porque estamos dando nuestra valoración subjetiva. Aquí nadie anda con la verdad de Dios en las manos. Es cierto. El asunto es el siguiente. Siempre está la opción de seguir en el error. Siempre. Y por eso yo valoro el gesto, independientemente de que venga de la presión de la ciudadanía. Y qué bueno que sea así. Nada construye más democracia que la presión ciudadana. Los grandes avances de la humanidad se han dado por presión ciudadana. Y que se reconozca en base a la presión ciudadana que se ha cometido un error es positivo, porque siempre, siempre está la opción a perseverar en el error. No olviden eso. Yo recuerdo una vez a una persona que teniendo la presión ciudadana encima, la presión de la prensa encima, esa persona lo que preguntó fue, ¿cuál corrupción? Siempre está la opción de permanecer en el error. Faride ha decidido, por lo menos a nivel de un gesto simbólico, dar una muestra de arrepentimiento. Bien. Insisto, espero que esa muestra vaya más allá del gesto y se traduzca en políticas públicas que controlen el nivel de delincuencia que vive la ciudadanía, respetando la Constitución y los derechos fundamentales de los dominicanos y las dominicanas, que el gesto se traduzca en acción efectiva de políticas públicas. Eso esperamos. Y en una mejor Pero comunicación. reconocemos y valoramos el gesto, porque siempre, no lo olviden, siempre el ser humano tendrá la opción de permanecer en el error. Hay hoy, 1 de mayo, una noticia a la cual debemos prestarle mucha atención y es el apresamiento de una persona en relación al asesinato de la joven Paula Santana. Una joven mujer trabajadora de la zona franca de las Américas. Ay, tan linda que era. Que había denunciado en su trabajo que estaba siendo amenazada, que estaba siendo acosada. Y qué significativo que en un día como hoy el Ministerio Público vuelva a darnos al pueblo y a su familia la esperanza de que se haga justicia en ese caso. Porque se había apresado anteriormente a 2 personas en relación a este caso, acusados, que fueron encontrados no culpables o simplemente el caso fue archivado. Y tanto la familia de ella como gran parte de la sociedad dominicana, los grupos de defensa de los derechos de las mujeres, se han movilizado exigiendo justicia para Paula. Así que me parece muy significativo que amanezcamos en el 1 de mayo, Día de las y los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, con esta noticia que precisamente afecta el derecho a sentirnos seguros en el espacio que trabajamos, a sentirnos protegidas, tanto las mujeres como todas las personas, y también el derecho a la justicia, a la sanción, a la reparación y a la verdad, que es un derecho fundamental para la vida, para mantener la paz social y la armonía en sociedad. Así que ojalá que este caso
de Paula Santana pueda concluir en que se haga justicia a Y un mensajito, ella. un mensajito breve también a la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco. Fíjense que cuando eligieron la nueva Cámara de Cuentas, yo le di el beneficio de la duda. Yo dije, óyeme, hemos tenido la peor Cámara de Cuentas. Fue la que se vendió independiente. Esa ha sido la peor de toda la historia. Usted puede coger errores que tenía la Cámara de Cuentas en los gobiernos del PLD, en los gobiernos de Hipólito, en los gobiernos de Balaguer, pero la peor de toda la historia democrática ha sido la Cámara de Cuentas independiente que se eligió. Entonces la nueva, yo dije, aunque lógicamente se dieron una serie de factores, yo dije, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Lo importante es que vayan y trabajen. Y porque hay gente que se puede cuestionar, pero también hay gente profesional y que yo no me opongo a una persona porque haya tenido algún vínculo político. Yo todo lo contrario. Yo creo que el que ha tenido un vínculo político tiene mayor capacidad gerencial. Pero lo digo porque ahora la presidenta de la Cámara de Cuentas ya salió diciendo que encontró más de 200 auditorías retrasadas. Más de 200. Ya comenzó dando declaraciones. Encontró más de 200 auditorías retrasadas. Empezó Jaina Molero. Ahórrese esas declaraciones, presidente, y fájese a trabajar. Preséntele al país los resultados de esas auditorías. Claro. Pero si desde el día cero comienza usted con eso, entonces se va a agregar una presión a la cual le será prácticamente casi imposible resolver. Porque imagínate si esas 200, nosotros arrancamos desde hoy, ok. Desde el día de mañana, ¿cuánta auditoría usted ha terminado de las 200 que encontró? Entonces, eso es un problema. Que eso viene. Ahórrese esas declaraciones, enfóquese en su trabajo, demuéstrele a esta sociedad la razón por la que a ustedes los escogieron ahí y tiren para adelante, pero no se metan en esa camisa de once varas. Miren, yo hago una pregunta. Ya arrancaron. Debo decirte algo. Ella fue. Bueno, al pospongo Senado. mi pregunta. Ella Adelante, fue José. al Senado no para contextualizar, tampoco. Como tú decías, eso es periodismo, ¿verdad? Sí. Pues eso es lo que uno dice ha utilizado en su contra. Sí, Anda el diablo. todo ¿Qué se va? paga en la cabina. Todo se paga. Y no olvidamos. Mira, Tenemos planta. Una sentencia ella razonable. va a depositar el informe anual que estaba pendiente, que es un deber constitucional de la Cámara de Cuentas ante el Senado de la República, que es, digamos, constitucionalmente el jerárquico para los fines que establece la propia Carta Magna, el jerárquico de la Cámara de Cuentas. Y evidentemente la prensa la aborda y hace... incluso ahí están, estas declaraciones se dieron en el despacho del presidente del Senado y ella anuncia eso, efectivamente, 234, creo, auditorías pendientes. Y bueno, lo que tú señalas, que se faje a trabajar, entonces, que empiece a evacuar las auditorías. Claro. Yo creo que es el sentido de la declaración. Claro. ¿No? Encontramos esto, o sea, rendir cuentas. No se estaba trabajando, estaba todo parado y ahora vamos a activar el auditódromo. Tú sabes que siempre mencionan a la titánide, Temis. Ella es una sí, porque ella era hija de Gea y Urano. Es una titán, pero whatever. El tema es que, en teoría... La diosa Temis de la justicia. Por eso, una titán. No era hija de Dios. En la titanomaquia, exacto. Esa gracia. Por eso hago la aclaración. Pero nada, es un tema de cultura. Explícalo, es un Gurú, tema de para cultura que la general. gente se edifique. Lo que pasa es que en la titanomaquia los dioses olímpicos derrotaron a los titanes. Entonces, Temis no era una diosa en la concepción de los dioses hijos de Zeus y Hera. Temis era una titánide. El asunto es que nada, ella tenía los ojos vendados para hacer el símil del equilibrio y la justicia. Pero aquí en República Dominicana, Temis... Tiene un parcho. Sí, es más tigre. Claro. Tiene un parcho. ¿Tú te Entonces, has dado cuenta que la balanza también como que La balanza a su lado. la balancita como La que se mueve balanza más a por su lado. lado. Entonces, yo pregunto, si esta Temis, ¿cuántos son 200 expedientes? 200. Yo me pregunto si Arrancó con 200. 200 empieza ahora. ¿Esos 200 de qué gobierno serán? ¿Del pasado o del presente? Acuérdate que están pendientes.